Gracias, papito hermoso, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias damos, Señor, por este momento, por esta hora, por este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, aún por las redes sociales, Padre, porque nos permites llegar a tu pueblo, Señor, con la verdad tuya a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos abres el entendimiento, Señor, y porque rompes toda cadena del mal, Señor, y todo embotamiento del mal, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, que Satanás pone en la mente de tu pueblo para que no comprendan la verdad. Se rompe ahora mismo en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Cristo. Ahora mismo, Señor, gracias te doy. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, Padre. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que seas propicio y tu Espíritu Santo nos acompañe en esta hora que vamos a degustar tu palabra, Señor, que vamos a entrar en esos ríos de agua viva, que vamos a entrar en las fuentes eternas del cielo, que son tu palabra, Señor, para aprender de ti directamente, para escuchar tu perfecta voz, la única voz de Dios sobre la tierra, la única voz del Padre Celestial sobre la tierra, la única voz del Hijo de Dios sobre la tierra, la única voz del Espíritu de verdad sobre la tierra, que es la palabra de Dios. Gracias te doy en esta hora, Señor. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada hombre, a cada mujer que se esté conectando a la transmisión. Bendice, Padre, a cada persona que en esta noche ha decidido entrar conmigo a tu palabra para aprender cosas tremendas que están allí, para aprender de ti directamente, Señor. Pido la intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo del Dios eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre nosotros, para que nos guíe a toda verdad y nos enseñe todas las cosas conforme tú lo estipulaste en San Juan 14:26, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Hijo del Dios viviente. Gracias, Ángel del Eterno. Honra y gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, por guiarnos a toda la verdad en este momento a través de tu palabra. Bendice a cada persona, Señor, que quiera escuchar tu verdad. Bendice a cada ministerio, bendice a cada hombre, a cada mujer que está dispuesto a oír la verdad del Eterno para obedecerle, porque esa es la perfecta voz tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes una vez más. Qué gusto poder entrar en la bendita palabra del Eterno para poder mirar y aprender de ella. Y también analizarla, porque es indispensable analizar las Sagradas Escrituras. El Señor dijo algo muy claro en San Juan 5:39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por eso es necesario entrar en la palabra de Dios. Cualquier persona, cualquier ser humano que se aleje de las Sagradas Escrituras, que se aleje de la verdad, para estar escuchando espíritus de engaño, vivirá en error, caerá en error y no conocerá la verdadera ni perfecta voz del Eterno. La voz de Dios está plasmada en su palabra. La voz del Espíritu está plasmada en su palabra. Y aunque fue modificada por hombres, y aunque ha sido cambiada y manipulada por hombres, ahí encontramos la perfecta voz de Dios. Por más de 2000 años, o desde el momento en que ha sido creada las Sagradas Escrituras, han cambiado la vida de muchísimas personas en el mundo entero. Ha transformado muchas personas y muchos corazones han llegado a los pies del Señor para ser una nueva criatura. Por eso tenemos que escudriñarla, tenemos que aprender de ella, tenemos que mirar, analizarla y, como dijo el Cordero de Dios, escudriñar, no tan solo leerla, escudriñar. Escudriñar es investigar, es analizar. Escudriñar es buscar las verdades que hay dentro de ella, porque es necesario que la palabra permanezca en nuestros corazones. Lamentablemente estamos en un periodo de la historia de la iglesia
donde muchos se han alejado de las Sagradas Escrituras. Y al alejarse de las Sagradas Escrituras ha llevado a muchos a caminar en sectas, en doctrinas erróneas y a dejar la salvación y a dejar a Cristo a un costado. Y muchos están cayendo en errores y lamentablemente tengo que decirlo, así se ofendan, así se molesten, sobre todo los grupos de Raíces Hebreas. No todo lo que Raíces Hebreas está enseñando es correcto. No todo lo que Raíces Hebreas está enseñando es malo tampoco. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Para no dejarnos engañar en estos tiempos tan peligrosos, necesitamos entrar en la palabra, comer palabra. Mientras tú desconozcas la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina súper fantástico, súper especial, súper espectacular, y aún te sacan la Biblia para llevarte a otro camino, es delicado lo que está sucediendo. He tenido unos encontronazos muy fuertes con muchas personas de Raíces Hebreas que han dejado la Biblia a un lado, dejaron la palabra a un lado y están siguiendo a un grupito, ya me dijeron, y en total son nueve personas que se pusieron el título de profeta de hace unos años para acá y se la pasan en las redes sociales todos los santos días o casi todos los días. La visión que Dios, que el Padre me dio, el Padre mandó decir esto, el Padre mandó para acá, el Padre para arriba y el Padre para abajo, y nada de lo que están hablando está sustentado en la palabra de Dios. Y mucha gente, pero cualquier cantidad de personas están corriendo tras esos falsos ministerios, que lo que están haciendo es vaticinar al pueblo, dando instrucciones, dando órdenes de que se preparen, de que huyan de las ciudades, de que compren terrenos donde puedan cultivar, donde se vayan de las zonas costeras, de que empiecen a acaparar alimentos enlatados y no perecederos. Y mucha gente está obedeciéndoles y haciéndoles caso, ignorando lo que Dios mismo ha mandado en su palabra. Entonces tenemos que entrar a la palabra de Dios. Tenemos que entrar. Si tú quieres oír la perfecta voz de Dios, está en su palabra. No en la voz de ningún hombre. Está en su palabra. Sabemos los que estudiamos que la palabra, y sobre todo la Reina Valera, que es la que nosotros usamos o el mundo normalmente está utilizando, ha sido leudada de una manera tremenda y hay cosas impostadas, pero ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Y si han salido muchos cristianos, se han salido ya del cristianismo, ya no siquiera se llaman cristianos, y el proceso que están siguiendo es, salen del cristianismo, o salen del paganismo al catolicismo, y del catolicismo salen al cristianismo, del cristianismo están pasando Raíces Hebreas, terminan en el mesianismo, y es increíble cómo se están volviendo a las leyes, y ni siquiera a las leyes de Dios, sino a las leyes humanas que fueron impostadas y fueron metidas aún en el Antiguo Testamento. Y es muy delicado. Por eso la iglesia tiene que volverse a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras, y siempre guiados por el Espíritu de verdad. Porque hay muchos en este momento, hay un auge tremendo de muchas doctrinas sobre la faz de la tierra. Y muchas de ellas son opiniones personales. Pero la mayoría, como le digo, están apostatando de la fe de Cristo para irse al judaísmo, ni siquiera al pueblo hebreo. Hay que tener una diferencia tremenda y la conciencia de que una cosa es el judaísmo y lo que el judaísmo ha venido practicando, y otra cosa es lo que el pueblo de hebreo, el pueblo de Israel, los estatutos, las ordenanzas y las leyes que Dios mismo, que el gran yo soy, le dio a Moisés. Son distintas las leyes que Dios le dio a Moisés a las leyes que están practicando sobre la tierra en este momento. Y ha venido practicando el pueblo. Vamos a ver esta noche una ley tremenda. Me sorprendí. Yo llevo muchos años estudiando las Sagradas Escrituras, prácticamente desde que tengo 4 años y tengo 51 años de vida. Y no solamente he estudiado las Sagradas Escrituras, he estudiado la Torá, he estudiado sectas, doctrinas, denominaciones, religiones del mundo. He estudiado también, Dios me ha permitido estudiar historia universal, historia del pueblo de Israel, pictografía, escatología, que son eventos del mañana, cosas que han sucedido. Y dentro de todos esos estudios también Dios me permitió estar y meterme en el tema de raíces hebreas para ver qué son raíces hebreas. ¿Sí? ¿Para qué son raíces hebreas?
Y hemos encontrado que los fundadores de Raíces Hebreas ya dejaron, o el fundador de Raíces Hebreas ya dejó ese tema a un lado y está volviendo a la verdadera esencia de la ley del Eterno. Porque están arrastrando a muchas personas a que vuelvan a la ley del Padre Celestial, pero no han definido cuál es la ley del Padre Celestial y están ignorando que en la antigüedad también introdujeron leyes que no eran dadas por Dios a Moisés. No fueron dadas por el gran yo soy, no fueron dadas por el Eterno, pero el pueblo de Israel las acogió y las están practicando. Es algo muy tremendo. Por eso vemos la protesta tan grande que dio el Señor en Isaías capítulo 1 del verso 10 al 20, donde protestó contra todo lo que el pueblo estaba haciendo en su momento, y por eso también el pueblo transgredió la ley del Eterno, la ley del Padre Celestial, y por eso Cristo vino a ratificar la ley de su Padre y nunca obedeció las leyes impostadas por los hombres que le atribuyeron al Padre Celestial. Lamentablemente el pueblo judío, o lo que quedó del pueblo de Israel después de la deportación y después de la esclavitud, acogieron el famoso Talmud, que son las costumbres y las leyes que los estudiosos definieron para el comportamiento del ser humano ante Dios y cosas que Dios no ha mandado hacer. Dentro de esto encontré algo muy tremendo y quiero que me acompañe un panorama bíblico para que usted vea cómo es posible que la ley del talión se encuentra en la Biblia. La ley del talión se encuentra en la Biblia. Y para entrar a mirar este tema tremendo, es algo que Cristo no reconoció. Cristo no cumplió, no reconoció, y esa es una de las leyes que fueron abolidas. Acuérdense que Cristo dijo muy claro que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque Él era el cumplimiento de la ley. Pero entonces, si hay una ley que sí fue abrogada, hay que mirar cuál ley fue la que fue abrogada. Y el mejor ejemplo para saber cuál ley fue la que fue abrogada es el mismo Cristo. Las leyes que Él no cumplió. Las leyes por las cuales lo acusaron los fariseos. Por las cuales el pueblo de Israel se levantó contra Él a decirle que Él no cumplía las normas ni las leyes. Pero Él sí las cumplió. ¿Cuáles? Las leyes del Padre, pero no las leyes que impostaron dentro de la misma ley y se las atribuyeron a Dios. Entonces hay muchos hermanos, lamentablemente, que se metieron a Raíces Hebreas, pero lo único que hacen es escuchar lo que sus profetisas o sus profetas falsos les están enseñando. Y digo profetas falsos, ¿por qué? Porque quien deja la gracia y la verdadera esencia del mensaje de la ley del Padre, se convierte en un profeta falso, porque resulta enseñándole al pueblo leyes que Dios no ha mandado ni siquiera cumplir, que Él mismo abolió, ¿sí? Que Él mismo quitó, que son las leyes impuestas por los hombres, ¿sí? Que Él no mandó a Moisés, pero están dentro de las Sagradas Escrituras, están en la Torá, y el pueblo de judío la tomó en el Talmud. Talmud es un libro aparte del Antiguo Testamento que se llama Tanaj, que es lo que ellos más practican que ni siquiera el Antiguo Testamento o la ley del Padre. Entonces es increíble cómo muchos han dejado la gracia y la esencia del verdadero evangelio, verdadero mensaje del Eterno, del verdadero mensaje de Cristo, para irse a practicar cosas de la ley mosaica sin saber si realmente fue el Padre Celestial quien las estipuló o fueron hombres que la metieron, enviados por el mismo Satanás. Es increíble. Entonces vamos a ver esta ley porque estoy analizando todo el tema de las leyes que fueron abolidas y las que no fueron abolidas, que realmente son la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No pasará, dijo el Señor. Entonces hay que analizar, y dentro de eso encontré algo muy tremendo, vuelvo y lo repito, la ley del talión en la Biblia. Y los de Raíces Hebreas, que no escudriñan, que no leen, que no se informan, están diciéndole a la gente que hay que volver a cumplir la ley del Padre. Pero no, como no definen cuál es la ley del Padre, ellos dicen que hay que cumplir toda la ley que recibió Moisés. Y resulta que Moisés permitió esta ley que entrara al pueblo, y aún es increíble que parte del pueblo de judío la practica, y aún el pueblo musulmán. Acuérdense que los musulmanes son hijos de Abraham también, por Agar e Ismael. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a mirar qué es la ley del talión, les vamos a mostrar dónde está y cómo Cristo abolió esa ley del talión.
de una manera tremenda, la abolió. Y el verdadero espíritu de la ley del Padre, del Eterno, como dicen los de raíces hebreas, también nunca la reconoció. Pero está dentro de las Sagradas Escrituras, está dentro de la Torá y es practicada por parte del pueblo judío, y lamentablemente raíces hebreas no están determinando cuál es la verdadera ley del Padre Celestial. Entonces vamos a mirar la ley del talión. Con esto vuelvo y lo repito, hay cosas buenas que están enseñando raíces hebreas para conocimiento, pero hay otras cosas que se están saliendo totalmente del contexto. Porque si a nosotros nos toca obligatoriamente, según lo que dicen raíces hebreas, cumplir la ley del Padre Celestial, o la ley dada a Moisés, la ley mosaica, tendríamos que cumplir la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o sea, vengarnos, tendríamos derecho a la venganza. Y Cristo abolió eso. Entonces, la ley del talión, pero antes de comenzar quiero que vayamos a Jeremías 8:8, vamos al profeta Jeremías, vamos al Tanaj. La Tanaj, que traduce que Antiguo Testamento, es la Tanaj para el pueblo hebreo. Entonces, libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Acompáñenme por favor en su Biblia, sáquela y vamos a escudriñarla, porque es interesante, de verdad, y es necesario que entremos a la palabra de Dios para que le damos conocimiento. Y es que la verdad, yo le voy a decir algo, hermano. Yo no necesito salirme de la cobertura de Cristo para adquirir conocimiento. Yo no puedo dejar de ser cristiano para meterme en raíces hebreas, porque entonces es que me dijeron esto o me enseñaron esto. Nosotros podemos adquirir el conocimiento de la verdad del Eterno y de Dios sin estar cambiándonos a otras sectas. Si manejamos la verdad y manejamos la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, dice San Juan 14:17, entonces podemos encontrar la verdad dentro de la palabra de Dios sin ir a practicar cosas que Cristo nunca aprueba, porque Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, como Él es el cumplimiento de la ley, tengo que mirar qué fue lo que enseñó Cristo, qué practicó Cristo, qué dejó de practicar Él, entrar a investigar también en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, sobre esas cosas que Cristo practicó, enseñó, predicó, que es lo mismo que el Padre predicó, enseñó y le ordenó a Él. ¿Para qué? Porque no necesito cambiarme ni volverme de raíces hebreas, ni volverme mesiánico, porque mi salvación es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si Él es la verdad, Él me enseña a mí la verdad a través de su palabra. Y no tengo que estar saltando de aquí a allá porque tengo que practicar, porque si no, no voy a ser salvo. No, voy a ser salvo porque Cristo lo dijo y tengo que obedecerlo a Él. Y su palabra, porque la perfecta voz de Él, lamentablemente, ese grupo tan tremendo que hay de 9 personas sobre el mundo entero, 9, y digo, hay muchos, pero los 9 principales están en el YouTube. No utilizan nada más sino YouTube y ¿cuál es el otro? Instagram no, ay, santo Dios, esta aplicación que reemplazó al WhatsApp, se me olvida, si alguien se acuerda, por favor me escriben ahí para pronunciarla. Se me olvidó, es una aplicación que está reemplazando al WhatsApp. Entonces están transmitiendo por ahí, están transmitiendo por el YouTube de una manera muy fuerte. Y yo me he atrevido con las enseñanzas a confrontarlos con la palabra. No me han querido responder. Sus seguidores sí me han respondido ofendiendo, tratando mal, insultando, pero con un vacío de la palabra de Dios tan tremendo, que yo lo único que les digo, comprobándoles con las Sagradas Escrituras que están equivocados con seguir esas voces humanas. Eso se llama fornicación, adulterio espiritual. Y el vacío de la palabra de Dios es tremendo. No tienen idea de lo que están haciendo, no tienen idea de lo que están, el camino que están cogiendo. Y ninguno ha podido refutarme, gracias a Dios. Van en un video van casi 3,000 personas que lo han visto. Muchas de ellas me han pedido ya la amistad, no, se han suscrito al canal para seguir aprendiendo. A muchos me han escrito por el interno que gracias porque se le abrieron los ojos a través de la palabra. Y más o menos 500 comentarios, de los cuales más de la mitad son míos en respuesta, pero ninguno, o 2 o 3 nomás, que me han escrito de verdad sustentando con Biblia, pero de una manera equivocada, y se les ha podido enseñar y clarificar. Pero hay muchos que están siendo engañados. Por eso hay que obedecer la palabra, entrar a la palabra,
para no ser engañados. Dice Jeremías 8 algo muy tremendo, y el Eterno dijo lo siguiente: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley del Eterno está con nosotros. Permítame pronunciar, la Biblia todos sabemos que está escrito con el nombre de Jehová. Jehová. Vuelvo y le recuerdo, mi amado hermano, si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo capítulo 3, voy a leerle rapidito para recordarle por qué es el nombre, por qué la Biblia tiene el nombre de Jehová. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 15, por favor, léalo. El nombre Jehová no es el nombre del Padre Celestial, no es el nombre de Dios. La misma Biblia que usted y yo manejamos dice muy claro en el verso 15, después de que su respuesta fue: yo soy el que soy, cuando le habló a Moisés, dile a mi pueblo que yo soy te envió. Yo soy el gran yo soy. Pero el verso 15 dice: así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Pero tiene un numerito 1 al lado de Jehová. Por favor, constátelo en su Biblia. Éxodo capítulo 3, verso 15. Tiene un número 1. Y en la parte de abajo de la hoja, está la aclaración por qué pusieron el nombre de Jehová. Y dice: el nombre de Jehová representa, o lo pusieron como una representación del nombre divino YHWH, de donde se tomó Yahweh, que es su nombre en hebreo, que aquí se relaciona con el verbo hayat hebreo, que es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Por qué? Porque él es el gran yo soy. Entonces, permítame omitir el nombre de Jehová, porque realmente no es el nombre de él, ¿sí? Su nombre es Yahweh, de acuerdo a la Reina Valera. Vuélvalo a leer, por favor, Éxodo capítulo 3, verso 15. Mire el numerito 1 que está ahí. Y abajo va a estar la explicación que lo pusieron y le atribuyeron. No porque sea su nombre, ni realmente sea una traducción, sino porque se lo quisieron atribuir así. ¿Ya? Entonces dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros? Ciertamente, mire lo que dice el Señor, ciertamente la ha cambiado, o sea, la ley de Dios la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas eran quienes escribían en la antigüedad todos los relatos, los escritos y eso, y muchos de ellos influenciados por el querer, influenciados por espíritus de error, cambiaron las verdades del Eterno con su pluma mentirosa y las transcribieron. Y así fueron las nuevas generaciones aprendiendo cosas que Él no mandó a hacer. Por eso la protesta tan grande del Eterno que hay en Isaías capítulo 1, verso 10 al verso 20, ahorita lo vamos a leer, que es increíble lo que Él protestó y dijo: yo no mandé a hacer esto, estoy hastiado, ¿sí? Entonces, y por eso Cristo, cuando vino, ratificó la verdadera esencia de la ley de Dios. Entonces, fíjese cómo en la antigüedad ya denunció que hay muchas cosas impostadas y que las cambiaron. Y en el Nuevo Testamento ni se diga. Por eso hay que estudiar, mis amados hermanos. No solamente leer y que porque está ahí escrito, entonces tenemos que creerlo, porque un día nos dijeron que era la palabra de Dios. Sí está la palabra de Dios dentro de la Biblia. Por eso Cristo dijo, escuche, San Juan 5:39, Cristo dijo: escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, es analizar, ¿sí? Es investigar, eso es escudriñar, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ella, no que ella, mire la diferencia de ella a en ella. Y Cristo dijo en ella, o sea, dentro de ella encontramos la vida eterna y dentro de ella hay testimonio de Él. Porque Él mismo lo dijo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también lo dijeron, que su palabra sería leudada por el espíritu de la serpiente antigua, por Satanás mismo, o Hasatán, como dicen, se dice en hebreo. La leudaría para que muchas personas no la comprendan, no la entiendan. Por eso levanta varones, ¿sí?, a los cuales les da sabiduría, que es el conocimiento de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para guiar a las personas o a su pueblo a la verdad, que es Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, entremos, ¿qué es la ley del talión? Viene del latín
Lex talionis es un principio jurídico de justicia retributiva. Escuche esto. La ley del talión es un principio jurídico de justicia retributiva. Retribuye, o sea que lo que usted siembra, usted va a recibir. En la cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. En el código del Hammurabi, escuche este nombre, con H, doble M, Hammurabi, en el año 1760 a.C., estaba claramente consagrada la ley del talión. Escuche esto porque es tremendo. Entonces vamos a ver cómo en la Biblia, que nosotros tenemos, aparece la ley del talión. Pero esa ley no fue dada por el Dios de los hebreos. No fue dada por el Dios en el monte, por Dios, el verdadero Dios, en el monte Sinaí a Moisés. Pero aparece en la Biblia. Y el pueblo judío la practica. Y lamentablemente muchos de los de raíces hebreas están practicándola, desconociendo que fue impostada en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, la ley del talión. Y no fue dada por el Eterno. Vamos a ver por qué. Entonces, la ley de Hammurabi, que es en la ley del Hammurabi, era el código de leyes que había antes sobre la tierra. Increíble, hasta el Egipto antiguo, desde la época de Babilonia, no Babilonia en la época de Daniel. Aclaro, Babilonia en la época antes de Génesis 6, cuando usted se lee en Génesis, en la genealogía de Caín, usted va a encontrar Babilonia. Desde esa época apareció la ley del Hammurabi y fue muy clara hasta en el año 1760 y eran las leyes que dominaban la tierra. La primera vez que se habla de la ley del talión es el famoso código de Hammurabi, elaborado por el rey de Babilonia que tenía este mismo nombre, Hammurabi, 16 siglos antes de nuestra era. Imagínense. La leyenda dice, o la historia, en vez de leyenda, cambiémosle la palabra, la historia dice que el monarca recibió el código de manos del dios Shamash. Escuche esto, porque esto es delicado lo que estoy hablando. El dios Shamash, en persona, dice la historia, le entregó al rey Hammurabi el código de la ley del talión. Vuelvo y lo repito, es un principio jurídico de justicia retributiva. Entonces, si un dios llamado Shamash, que era de la época de los dioses antiguos, le entregó hasta a un ser humano, ¿cómo es posible que la ley de un Dios que no era el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí?, aparezca en la Tanakh, o aparezca en la Biblia o en el Antiguo Testamento y aparezca aún en la Torá? Acuérdense que este canal lo están viendo raíces hebreas y lo ven cristianos. Entonces por eso me refiero así. Este principio ha sido vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica. El Talmud es una recopilación que dejaron ancianos para el pueblo judío, no el pueblo de Israel, donde se han basado en costumbres, en rituales que Dios no ha mandado en su palabra, pero a ellos les parece que es así correcto y que esa es la manera de adorar. Por eso muchos de raíces hebreas están cayendo en eso y no se han dado cuenta. Entonces, donde los rabinos del momento determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico. O sea, antiguamente era ojo por ojo, diente por diente, y después lo cambiaron por economía para recibir dinero, o sea, pagando la pena. Aún en la actualidad existen ordenamientos jurídicos que se basan en la ley del talión, especialmente en los países musulmanes. Hammurabi, ¿quién era Hammurabi? Fue el sexto rey de Babilonia y también vivió, o este hombre estuvo en el año 1792 a 1750 a.C. ¿Quién era Shamash? El dios que trajo la ley del talión a la tierra. Shamash era el dios de acuerdo a la mitología sumeria, ¿sí? Los sumerios vivieron hace más de 3000 años en Mesopotamia. Imagínense, el dios Sol fue el quien trajo
esa ley a la tierra. Y es increíble que aparezca, vuelvo y lo repito, en la Tanaj y aparezca en la misma Biblia que nosotros manejamos. Ya les voy a mostrar dónde es. Hace más de 3000 años en Mesopotamia. ¿Y dónde era Mesopotamia? Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Y si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas de las actuales Irak y la zona limitada del norte de Siria. Ahí fue donde existió eso. Es algo muy tremendo. Entonces, dicen que este dios Sol o Shamash podía verlo todo en la tierra y era considerado el dios de la justicia. Por eso Shamash es representado como un gobernador sentado en un trono y pertenecía a la tríada de los dioses. No del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no del Dios que estuvo en el monte Sinaí con Moisés dándole la ley. Es algo tremendo. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 21, para que miremos que sí está la ley del talión en la palabra de Dios. Está en la Torá, pero realmente no fue dada por él. Fue impostado allí, fue metido allí. Cuando mezclaron las leyes de los hombres con la ley de Dios, y por eso Cristo no cumplió esas leyes, pero las de su Padre sí. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 21, y preciso, lo metieron dentro de la parte donde aparecen las leyes. Bueno, Éxodo 21, del verso 12, vamos a leer del verso 12 al verso 25, y es algo muy tremendo. Tiene un título que dice, Leyes sobre actos de violencia. Dice, verso 12, y usted me va a decir si Cristo está de acuerdo a esto o no está de acuerdo a esto. Y los de raíces hebreas, con mucho respeto les digo, si ustedes están diciendo que tenemos que ir a cumplir la ley, ¿sí? Y usted no ha definido cuál es la ley de Dios y cuáles son las leyes de los hombres, dígame si tenemos que cumplir esto y le pregunto con mucho respeto. Dice el verso 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Contrario a lo que Cristo enseñó. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo el que robare a una persona y la vendiere, y mire acá hay algo tremendo, dice, el que robare una persona y la vendiere, y resulta que el pueblo de Israel no habían esclavos. No, o sea, Dios nunca permitió, porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el verdadero, sacó al pueblo de esclavitud, no para ser esclavos del mismo pueblo. Es que, mire, es que es tremendo cuando usted entra a investigar y entra a mirar la verdad. Pero cuando usted no investiga, no escudriña y simplemente lee, usted empieza a creer todo lo que está aquí. Y yo no estoy en contra de la palabra de Dios. Pero cuando yo la estudio y voy a mirar la verdadera historia de las ordenanzas y las leyes y los estatutos de nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él no ordenó esto. Porque Él sacó al pueblo de esclavitud, no para ser esclavos de sus mismos hermanos. Pero las leyes de los hombres sí provocaron que aún dentro del pueblo de Israel hubiesen esclavos de ellos, dentro de ellos mismos. Y sobre todo, ¿quiénes? Los pobres. Y resulta que Dios todo el tiempo estuvo a favor de los pobres, que los protegieran, que los ayudaran, que le dieran la mano, no que se volvieran esclavos de su pueblo. Entonces todo esto cuando lo voy a encontrar me lleva a investigar y a mirar, no, nuestro Dios no pudo haber hecho esto. No, porque se estaría contradiciendo él mismo. Pero está en la Biblia, entonces hay que investigar por qué está en la Biblia y tenemos que entrar, como vamos a ver ahorita, quién metió esto. Y mezclaron la ley de los hombres, que es la ley del Hammurabi, la ley de prácticamente de un Dios pagano, y la metieron al pueblo de Israel. Por eso el pueblo también se desvió. Por eso la molestia de Dios. Es algo muy tremendo. Dice, verso 16, Éxodo 21, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente que el maldijere a su padre o a su madre, morirá.
Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera de su báculo, entonces le será suelto de lo que hirió, solamente le satisfacerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere marido de la mujer y el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Escuche esto. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Escuche esto. Aquí está la ley del talión, verso 23, verso 24 y verso 25. Mire, mas si hubiere muerte, entonces pagará con vida. Ojo por ojo, diente por diente. Mire lo que dice el verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley del Hammurabi, la ley del talión. Verso 25, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y viene una pregunta. Si es la ley del Hammurabi, ¿qué hace en la palabra de Dios esa ley? Porque nuestro Dios no iba a tomar la ley del Dios Shamash para venir y dársela a Moisés, cuando esa ley ya estaba sobre la tierra. Y era la ley que gobernaba el mundo entero antes de la ley mosaica. Es tremendo. Quiero que vayamos y leamos Éxodo 23:13. Vamos a hacer un panorama bíblico para que vean cómo Dios prohíbe todas estas cosas que están ahí. Éxodo 23:13. Mira lo que dice la escritura. Dice, 13 dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y si nuestro Dios dio la orden de que no podíamos ni mencionar a otro Dios, ni mentarlo, ¿qué hace una ley del Dios Shamash dentro de las leyes de Moisés? Escuche, dentro de las leyes mosaicas. Es una orden divina de no oír a otros dioses. Y sí existen otros dioses. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:5. Acompáñenme en este panorama. 1 Corintios 8:5. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Algo muy tremendo dijo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Ídolos viene de idolatría. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, las estatuas. Y que no hay más que un Dios. ¿Sí? Hay un solo Dios. Y mire lo que dice el verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo, dijo Pablo, porque existen otros dioses en el cielo, pero no el Dios verdadero, no el Dios de Abraham, no el Dios de Isaac, ni el Dios de Jacob, no el Dios de Israel. Por eso, como existen, y Pablo lo ratifica, que existen otros dioses en el cielo, con D minúscula, porque no son dioses, acuérdese de los ángeles caídos. ¿Sí? Y también dice, vea, o en la tierra, que son los ángeles caídos, los que están en la tierra gobernando el mundo y los que quedaron en los cielos en las mansiones celestes. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:10 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en las mansiones celestes. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro Dios le dio la orden a Moisés de que debemos guardar su palabra. Y ni siquiera el nombre de otros dioses mentaréis, ni se oirá de nuestra boca. Entonces, ¿qué hace dentro del Tanaj o el Antiguo Testamento, que es la misma Torá? La ley de un Dios distinto mezclada con la ley del Padre, con la ley de nuestro Dios, para analizar, ¿cierto? Vamos a Éxodo 23. Mire lo que dice Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si él dio la orden en los mandamientos de no tener dioses ajenos, ¿qué hace una ley de otro Dios, del Dios Shamash, que es el Dios Sol, metido dentro de su ley, mezclada con la ley de él? Jeremías 8:8, es muy claro el Señor en decir que los escribas cambiaron su ley y sus verdades con su pluma mentirosa.
Mire lo que dice la escritura en Deuteronomio 5:7. Vamos, y estamos en el Pentateuco, que es la misma Torá. Deuteronomio 5:7, que también habla sobre los mandamientos, dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Vuelve y lo ratifica. Salmo 81:9, mire lo que dice el rey David. Salmo 81:9. Dice la escritura: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Porque yo soy, el gran yo soy tu Dios, el que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué hace la ley de Shamás, que es la ley del Hammurabi, la ley del Talión, metida dentro de la palabra del Eterno? La mezclaron. Y ya vamos a ver algo muy tremendo. Vamos a Deuteronomio 12:30. Deuteronomio 12:30. Mire lo que dice la escritura: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y lamentablemente, por no definir qué es la ley de los hombres y qué es la ley de Dios, muchos están cayendo en esas. Yo la llamo, vos no lo voy a llamar feo, voy a hablarles bonito, porque ya me están tratando, me están muy mal por el YouTube, pero no importa. Me están tratando tan mal que una mujer hasta me dijo que yo tenía cara del diablo, que yo tenía la cara de Lucifer y que en mi cara no se veía santidad. Entonces casi le respondo que hoy en día, como todos los que son falsos profetas, ministerio falso profético, están poniendo una carita ahí de yo no fui, me dio hasta risa, entonces tengo que poner cara de, perdóneme la expresión, de tonto, ¿sí? Para que digan que yo soy santo, cuando la escritura dice que santo es el que permanece en la palabra de aquel que es santo. Sed santos porque yo soy santo, y si tú permaneces en la palabra, eres santo. Isaías capítulo 58 verso 1, el Señor también reclama fuertemente y dice: ¿es que acaso yo los mandé a hacer eso? Venga, lo leemos antes de seguir, por favor, porque es que a mí me gusta responder es con la palabra, no con opiniones personales. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Está hablando el gran yo soy. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no la hacen. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y bates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Y dice el Señor, verso 4: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Rebelión. Volvamos al tema más bien, que es más interesante. Vamos en Deuteronomio 12:30. Ya lo leímos. Quiero invitarlo ahora a Éxodo 23:13. Vamos a Éxodo 23:13. Dice la escritura así. Ya lo volvimos a leer. Y todo lo que se ha dicho, guardarlo. Y nombre de otros dioses no mentiréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, ¿qué hace la ley del Hammurabi, la ley del Talión dentro del Tanaj? Josué 23:7. Vámonos, salimos ya del Pentateuco. Josué 23:7. Dice la escritura. Dice: esforzaos pues, voy a leer desde el verso 6. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Pero ahora hay que escudriñarlo, sabiendo estas cosas, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, cumplir la ley del Talión es servir a otros dioses, es servir a Shamat.
Deuteronomio 6:14, ya lo leímos, de 8:19. Deuteronomio 8:19. Deuteronomio 8:19. Voy a leer rapidito. Dice así: mas si llegares a olvidarte del gran yo soy, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y así no sea la muerte física, es la muerte espiritual. Por eso, muchas de las oraciones no son contestadas porque están perdiendo su fe en Cristo. Por irse a hacer cosas que Él no ha mandado, por no escudriñar su palabra. Segunda de Reyes 17:35, y voy a parar porque hay muchísimos versículos que dan esa orden. Segunda de Reyes 17:35. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto a ese tema. Dice, voy a leer del verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales el Eterno había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, porque yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de esclavitud. Entonces, ¿qué hacen esas leyes de esclavitud dentro del pueblo de Israel? Si fueron libres, y el Eterno no los sacó para que se aprovecharan de los pobres, de su momento, de su época, para convertirlos en esclavos a los de su mismo pueblo. Y tampoco permite la ley del talión, porque Cristo no ratifica la ley del talión ni la ley del Hammurabi, sino esa no la cumplió y mandó a hacer algo muy distinto. ¿Sabe de dónde entró esa ley? ¿Sabe cómo entraron muchas de las leyes que el pueblo judío, no de Israel, practica y que muchos de raíces hebreas están practicando? ¿Sabe quién metió esa ley al pueblo cuando Dios no las metió? Quiero invitarlo que vayamos al libro de Éxodo capítulo 18, para que usted se entere. Tiene un título que dice, Jetro visita a Moisés. Voy a leer el verso 1 y salto al verso 13 para no extenderme mucho, para que usted le quede claro. ¿Quién era Jetro? Jetro dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián. Escuche, sacerdote de un pueblo pagano, de un dios pagano. Y el dios de los madianitas era Baal, el mismo dios que la profetisa Jezabel servía. El mismo Dios que metieron al pueblo de Israel, al cual adoraban, al cual servían sus leyes, al cual instituyeron como Dios en Israel cuando Acab y cuando Jezabel, y al cual cuando se levantó el profeta, se me fue, Dios mío, el nombre. Santo Dios, porque se me está bloqueando la mente. Padre, en el nombre de Jesús, desbloquéame, Señor. Oh, santo, te alabamos. Santo, santo, te alabo, Padre. El profeta Elías. Es que normalmente cuando pasan todas estas cosas es porque están trabajando los espíritus inmundos para bloquear la mente y que no se hable la verdad. Aquellos hombres que se levantaron 450 sacerdotes, escuche, sacerdotes, cogieron las leyes y tenían la ley del Padre. La ley mosaica la tenía. Pero la esencia de la ley de Moisés, o que recibió Moisés, la quitaron y empezaron a seguir estableciendo la ley del Hammurabi. Y por eso Jezabel se aprovechó, por el desconocimiento de la verdad del pueblo, porque el pueblo dejó atrás la lectura, no la lectura, sino la tradición que había oral de transmitir la ley del Señor. Entonces las nuevas generaciones ya no hablaban de la ley del Eterno, no hablaban de la ley del Padre Celestial, ni su esencia, y resultaron practicando y fueron desviados a otros dioses, y sobre todo al dios Baal. Dice la Escritura que oyó Jetro, sacerdote de Madián. Estoy en Éxodo capítulo 18, verso 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. ¡Ah, qué suegro tan tremendo tenía semejante líder, ¿no? Sacerdote de un pueblo pagano, de un dios pagano, que le servía a un dios pagano, ¿sí? Y dice que él, la Escritura dice que él, cuando se dio cuenta que su yernito, al cual cuando usted mira la historia de Moisés, usted lo mira que lo tenían hasta olvidado, lo tenían por allá en los desiertos cuidando las ovejas y cuidando las cabras,
al punto que ya ni podía hablar, ni sabía ya hablar, se había vuelto hasta tartamudo, porque ¿con quién hablaba este hombre? ¿Sí? Y lo tenían solo, abandonado. Pero cuando se enteró que él ya era el rey, prácticamente el líder de Israel, no el rey, sino el líder de Israel, y que era un pueblo grande y que se había formado una nación, ahí sí, como muchos interesados que conocemos por ahí, que usted conoce, yo conozco también, que cuando lo ven a uno bien, que lo ven a uno próspero, en abundancia, ahí sí ven, ¿dónde te pongo? Ahí. Igualito le pasó. Y se fue con su hija y sus nietos y se los llevó. Pero el verso 13 dice un título tremendo que dice nombramiento de los jueces. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo es posible? No me cabe todavía en la cabeza. ¿Cómo es posible que Moisés se encuentra cara a cara con el Eterno en el monte Sinaí, recibe los mandamientos de la ley? Ya ha pasado un tiempo de ese suceso. Y en vez de escuchar a su Dios y oír a su Dios, recibe el consejo de un sacerdote de un Dios pagano llamado Baal. Y muchas de las leyes que están impostadas o metidas en las Sagradas Escrituras, en el Tanakh y en la Torá, fueron por consejo de Jetro, de un sacerdote pagano, y no porque Dios lo haya ordenado. Es increíble. Ahora, como dice el dicho, ahora sí están apareciendo las llaves. Por eso encuentro tanta protesta de Dios, y por eso encontramos que el pueblo también pecó de tal manera, de una manera tan fuerte. Por eso se volvieron fornicarios, adúlteros, y sobre todo entraron en la fornicación espiritual y el adulterio espiritual, que es lo que más castiga la Biblia. Y eso los llevó a lo físico, al pecado y a dejar totalmente la ley del Eterno. Pero nunca sus tradiciones las han dejado y resultan practicando cosas que él mismo denunció, que no quiere, no las quiere. Miren lo que dice la Escritura. Verso 13 de Éxodo 18. Aconteció al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suelo de Moisés todo lo que él hacía con su pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo, yerno? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Uy, aquí empezó el problema. Dígame si esto no es lo mismo que pasó en el Edén. Según lo que nos enseñaron, el Eterno dio una orden, ¿cierto? De todos los frutos que hay acá en el huerto podéis comer, pero de este no. Y la serpiente le dijo a Eva: no está bien, eso no es correcto. Y el suegro de Moisés le dijo, recuerdo, sacerdote de un dios pagano, de Baal, Madianita, le dijo: no está bien lo que haces. Dios le ordenó juzgar, Dios le dio las leyes, juzgue. Dios nunca demandó a Moisés nombrar jueces sobre la tierra. Nunca le dijo reparta los cargos, nunca le dijo delegue, o al menos todavía no había llegado esa orden. Y lo que Dios estableció como algo bueno, vino un sacerdote pagano y le dijo: no está bien lo que haces. Al ojo humano puede ser correcto. Al ojo humano puede ser correcto, pero ante Dios no, porque Él no había dado la orden. Y dice el verso 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿No es parecido a lo que sucedió con la serpiente y con Eva? ¿No es parecido? Muy similar. Y así siempre ataca, haciendo dudar al ser humano de la verdadera voluntad de Dios. Y lo lleva a tomar decisiones y a seguir pasos que no tiene que seguir. Y ahí es donde vienen las consecuencias de la desobediencia a la voz de Dios. Dice el verso 19 algo más fuerte todavía. Dice: oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¡Wow! No lo puedo creer. Estar frente al Eterno en persona, en el monte,
face to face, como se dice, recibir las tablas de la ley, escuchar su voz y ahora escuchando la voz que lo aconseja de un ser humano, que es el problema que está siguiendo mucho pueblo de Dios para estos tiempos, que están dejando de oír la perfecta voz de Dios para seguir la voz de los falsos profetas y profetizas sobre la tierra. Y parece bueno lo que están hablando, pero como la gente no conoce las Sagradas Escrituras, les creen y corren tras ellos. Y Moisés dejó de oír la voz del Eterno para escuchar la voz de un sacerdote pagano. Oye ahora mi voz. ¿No es lo mismo que Satanás o la serpiente antigua le dijo a Eva en el Edén? Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Qué le dijeron a Eva? No, tranquila, no temas. ¿Sabe Dios que se te abrirán los ojos del bien y del mal? Y será así, seremos semejantes a Dios. Wow, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Analice y verá que prácticamente son casi las mismas palabras con las que cayó en pecado Eva, y son lo mismo con que este sacerdote pagano hizo caer a Moisés. Y la gente no sabe que Moisés cayó en este error, porque no escudriñan, porque no leen, porque no analizan. Leen, ciegamente leen, resultan ahora practicando cosas y dejando a Cristo a un lado para irse a una teología humana. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Mire lo que le dijo. Quédese usted delante de Dios. Mire el consejo tan equivocado que está hablando este hombre. Es lo mismo, y vuelvo y lo repito, es lo mismo que Satanás le dijo a Eva en el Edén. Lo mismo Satanás utilizó a su suegro para hablarle a Moisés. ¿De qué manera tan tremenda? Y le dijo, está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, quieto, guarde su puesto. Y somete tú los asuntos a Dios. Parece un buen consejo, ¿cierto? Pero un consejo que viene de un sacerdote pagano. Madianita, que le sirve a Baal, que sacrifica a Baal, que adora a Baal, que maneja la ley del Hammurabi y que maneja la ley del Talión. Ahora sí va entendiendo por qué hay leyes impostadas dentro del Tanaj, el Antiguo Testamento y la Torá, que no son de nuestro Dios. Son del Dios Chamás. Y Moisés cayó igual que cayó Eva en el Edén. Las mismas palabras, la misma voz y la tentación. Y sométete tú los asuntos a Dios. Verso 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Pero no le especificó que las leyes de Dios, sino las que él le estaba aconsejando. Les dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y lo mismo que están cayendo las personas con los falsos profetas y profetizas. Las falsas profetas o profetizas, porque en la Biblia no permite las profetas, y no es que estoy en contra del ministerio de las mujeres, porque una cosa es el ministerio y otra cosa el oficio. La Biblia, la Torá, el pueblo de Israel, ni la ley permite las profetizas sobre la tierra. Y las profetizas es lo que enseñan ahora las ordenanzas y las leyes, pero no las de Dios. Y dice, y muestran el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Eso es el actuar de un falso profeta. Porque en vez de ir a la ley del Eterno, que ya está estipulada en su palabra, escuchan la voz de hombres, como Moisés escuchó la voz de Jetro, su suegro. Además, escoge tú. Mira lo que dice, escoge tú. ¿Ven que no, Jetro no le dijo, enseñe lo que Dios le enseñó a usted, transmítaselo al pueblo? No, le dijo, enseñe las leyes, las ordenanzas, y muéstrele el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. La orden era transmitir la ley del Padre, la ley de Dios, del verdadero Dios. Por eso en el cristianismo enseñan cosas erradas también. Y en raíces hebreas también, porque leudan la palabra, un poquito de la verdad de Dios, un poquito de mentira. Y Pablo dijo que todo se convertiría en una mentira. De ahí nacieron las religiones. Llámese católicas, llámese cristianas, salieron las denominaciones, salieron los ministerios, salieron tantas iglesias. No más en mi nación hay más de 4.500 denominaciones distintas y nadie se pone de acuerdo.
Cada nación tiene sus propias denominaciones. Y se cumple lo que dice la palabra en Apocalipsis 17:5. La Babilonia, la gran ramera y sus hijas, la madre de las rameras. Prostitutas las llama Dios y la palabra. ¿Por qué? Porque prostituyeron, cambiaron el original, su propio esposo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, por teologías humanas. Mire lo que estamos encontrando, qué verdad tan tremenda estamos encontrando esta noche. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Mire, ahí va, un poquito de verdad, un poquito de mentira. Dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dios ordenó esto? Los 70 hombres que se levantaron para dirigir el pueblo de Israel y crearon las leyes humanas vinieron por consejo de un sacerdote pagano que le servía a Chamás, el dios Sol, el que metió la ley del Talión, la ley del Hammurabi, y la mezclaron con la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos de raíces hebreas están cayendo en esto, desconociendo esta verdad. Verso 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Dios no mandó a hacer esto. Si esto hicieres, mírenlo, aquí viene la duda, igual que lo que pasó en el Edén, cuando le dijo a Eva, si tú comes, si tú te atreves a comer, voy a hablar de acuerdo a lo que está escrito en el Génesis. Si tú te atreves a comer, de cierto se te abrirán los ojos. Si esto hicieres, mire cómo lo ponía a dudar, y Dios te lo mandare. ¿Cómo que Dios te lo mandare? Si lo está aconsejando es un sacerdote pagano, no Dios. No es Dios, Dios no le habló a Moisés. Y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. ¿Por qué? Porque el suegro en su ambición se dio cuenta que era el líder de más de 5,000 personas, porque el pueblo ya había crecido de una manera tremenda. Se estaba convirtiendo en un reino y tenía que sostenerse. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí viene lo tremendo, verso 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Por eso el pueblo de Israel pecó, por eso la iglesia pecó, por eso Cristo tuvo que venir a corregir todo lo que hicieron con su ley. Y la esencia de su ley es distinta a la ley que están enseñando. Por eso tú no puedes dejarte mover de tu fe. Y vuelvo y lo ratifico, aún dentro del cristianismo podemos estudiar las verdades del Eterno y aprenderlas y ponernos en práctica sin irnos a sectas ni a doctrinas donde a Cristo lo dejan a un lado por irse a cumplir rudimentos de las leyes que ni siquiera saben cuáles son las del hombre y cuáles son las de Dios. Para saber cuál es la verdadera ley tenemos que mirar a Cristo. Por eso mi consejo a todos los que se forman con este ministerio, pastores y evangelistas del mundo entero que se han formado, aprendan a Cristo, observen a Cristo. Él es el ejemplo. Él es ejemplo a seguir. Hay que mirar qué predicó, qué enseñó, qué hizo, qué dejó de hacer. Esa es la verdadera y perfecta ley, porque Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla porque Él es la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La ley de los hombres o la ley de la misericordia? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo. Sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Tal cual como su suegrito le dijo. No como Dios le dijo. Dios lo mandó a él. Él no lo mandó a delegar. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil traía Moisés y ellos juzgaban sobre todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Lo logró. Ahí fue donde empezaron las impostaciones y por eso Jeremías 8:8 dice que los escribas cambiaron la verdad de Dios con su pluma mentirosa.
Cristo mostró la verdadera esencia de la ley. Cristo mostró la verdadera ley del Padre Celestial. Y quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 9. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Libro de Mateo capítulo 9, verso 10 al 13. Cristo mostró la verdadera ley. Por eso es que muchas de las cosas que Cristo hizo, lo juzgaron, lo criticaron y le decían que él no cumplía la ley. Pero eran las leyes de los hombres, porque él sí cumplió la ley de su Padre, que era el amor, el perdón, la misericordia, la restitución y la fe. Por eso hay que tener cuidado cuando usted le empiecen a sacar la Biblia, que es que el Padre, que es que dijo esto, que dijo, aprenda a discernir. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, San Juan 5:39. Escudriñar es escarbar, es investigar, es analizar. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, y lamentablemente si usted no lo sabe, permítame decirle que la palabra de Dios y sobre todo la Reina Valera ha sido impostada en muchas cosas, pero Cristo dijo que en ellas, no ellas, sino en ellas, o sea dentro de ellas, encontramos la vida eterna. Por más de 2000 años, muchos han creído en Cristo y aunque no conozcan muchas verdades, se han ido a esperar el día que Él venga a restaurar a su pueblo. Por eso hay que tener cuidado cuando nos vengan con doctrinas tremendas. Mateo 9, del verso 10 al verso 13 dice: y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended. Mirad lo que enseñó Cristo. Esta es la base de la ley mosaica. Es la base del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Es la base de la ley del Eterno. Y apréndasela si no la sabía. Porque antes de ir a cumplir leyes y rudimentos y normas y costumbres y rituales, tengo que aprender esto. Cristo dijo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Lo repito, misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nadie se va a salvar guardando rituales, y menos del pueblo judío, menos de la tribu de Judá, de lo que están haciendo. Porque si usted no lo sabe, le voy a decir algo muy tremendo. ¿Qué hace guardando rituales de un pueblo que no reconoce a Cristo como el Mesías? Juan, en 1 Juan 4:1 dice que probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque el espíritu del anticristo no reconoce que Cristo vino en carne. Yo los honro y los respeto porque pertenecen al pueblo de Israel, pero no puedo seguir sus rudimentos, ni sus costumbres, ni sus normas. Misericordia quiero y no sacrificio, es lo que dijo el Señor. Vamos a Mateo 12, verso 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, lo que llaman Shabbat, que es muy distinto el día de reposo bíblico al Shabbat que están practicando. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No es lícito, no estaban cumpliendo las leyes. Pero Cristo les permitió a sus discípulos recoger espigas para comer. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieres, vuelve y ratifica: misericordia quiero
y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, el que creó el día de reposo. Y el día de reposo, se lo aclaro, no es como están haciendo los de raíces hebreas o los mesiánicos, que se encierran desde el viernes por la tarde, aunque esa es la instrucción que está ahí, se encierran hasta el sábado por la noche. Empiezan celebrando con una copita de vino, haciendo una oración en hebreo que es muy bonita, comiendo el pan y luego una cena espectacular, luego cantan algo, prenden hasta velas, algunos queman incienso, a dormir, al otro día se levantan, full desayuno, leen la Biblia, no la Biblia, aprenden Torah, vuelven a comer, vuelven a dormir y a las 6 de la tarde se acabó y siguen su vida normal. Cuando Dios dijo que el día de reposo es para misericordia quiero, ¿y él qué hacía? ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Ir a ayudar a los pobres, a los necesitados, a los desvalidos, predicar la palabra de Dios y aún darles de comer. ¿Qué hacen los pastores hoy en día? La mayoría, todos gorditos, felices de la vida, disfrutando las maravillas de sus diezmos, sus ofrendas, disfrutando de todo el dinero que recogen. ¿Y dónde ayudan al necesitado? Bueno, no hablemos de todos. Y los de raíces hebreas igual, cumpliendo las leyes, pero ¿dónde está el pobre? ¿Dónde está el necesitado? Pisoteando y pasando por encima de todos. No es lo que Cristo enseñó, no es lo que la ley mosaica enseña realmente. Es una barbaridad lo que estamos viendo en el mundo entero. El mundo haciendo lo que se le viene en gana y lo que piensa, de acuerdo a sus propios pensamientos, sus teologías. Por eso me da risa con todos los de raíces hebreas que me están discutiendo por el YouTube, y ninguno me saca la palabra de Dios, y les saco la palabra de Dios, y algunos ya hasta se ofenden y se van ofendidos. Pero seguimos al frente, hablando la verdad, porque para eso nos llamó el Señor. Misericordia, ¿sabe qué es misericordia lo que pide el Señor? Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica que debemos nosotros hacer. Mostrar la esencia realmente de Cristo y la esencia de la ley mosaica que era esa. Por eso inclusive Dios dijo que quien le da a un pobre es como prestarle a él, y él no se queda sin pagar, sin darle el tributo. Es la verdadera esencia de la ley de Dios y no la ley de los hombres. Por eso el Señor fue muy claro en Mateo 25, verso 31 del 46, que le cambiaron el verdadero nombre y le pusieron juicio a las naciones, y es juicio a su pueblo. Los originales no dice juicio a las naciones, dice juicio a mi pueblo, porque cambiaron mi verdad y mi esencia, que era el perdón, la misericordia, la restauración, la restitución y la fe, por prácticas y rutinas que Él no ha mandado hacer. Mira lo que dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y a todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Preparado? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Quiere saber cómo entrará usted al reino de los cielos? Yo sí le voy a decir, y soy pastor cristiano. Ni siquiera por estar metido o metida en una iglesia cristiana usted va a ser salvo. Si usted no cumple con lo que Cristo enseñó, misericordia quiero y no sacrificios. Usted puede meterse a raíces hebreas y cumplir toda la ley, nunca será salvo. Nunca, a menos que aplique la verdadera esencia de la ley. Usted puede estar en mesianismo y hacer todo lo que usted quiera. No será salvo si no cumple la esencia de la ley y la esencia de Cristo. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. ¿A cuántos les ha compartido comida? Tuve sed y me diste de beber. ¿A cuántos les has dado de beber? Fui forastero y me recogisteis. ¿A cuántos forasteros has ayudado? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos, mire lo que dice la Escritura, no dice los cristianos, no dice los de raíces hebreas, no dice los mesiánicos, no dice los de Israel, dice los justos. Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo Cristo dirá al rey: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Usted puede ser el mayor religioso del mundo. Puede poner hasta esa cara de tonto por las redes sociales. Puede ponerse hasta un manto y mostrarse ahí como un santurrón, porque eso no es santidad, eso es ser santurrón. La verdadera santidad está en aquel que conoce al santo y conoce su voz, que es la palabra de Dios. No por el cara de tonto. Es el que practica la santidad. Por eso dice: los justos son los que aplican la justicia de Dios. Por eso Mateo 6:33, Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y todos buscan el reino de Dios. Todo el mundo busca a Dios. Bueno, menos los ateos. Pero dijo también la segunda parte: y su justicia. Esta es la justicia de Él. Y si usted practica la justicia, usted puede ser pasado a la derecha, a heredar el reino de los cielos. Pero mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Usted puede saberse la Biblia, puede saberse la Torá, puede saberse las leyes, el Tanaj, el Brit Hadashah, hasta el Talmud, lo que usted quiera, el Ave María, los rezos, todo lo que usted quiera. Pero si usted no cumple con la misericordia, que es la esencia de la ley mosaica, y la esencia de Cristo, que es la misma, mire lo que le va a pasar. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y de paso para usted. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Perdóneme por haber dicho de paso para usted. Porque es que este ministerio cara a cara con el gran yo soy, practicamos esto. No nos interesa el dinero, no nos interesa ni la fama siquiera. No nos interesan ni los likes. Pregúntenle a Maribel y verá qué es lo que hacemos nosotros. Independiente aún en forma particular. Practicamos la justicia del reino de Dios. No necesito, por eso le digo, cambiar de doctrina, ni cambiarme a una secta, ni a otra teología. Necesito obedecer al Eterno para entrar en la salvación. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán al castigo eterno. Y los justos, dice otra vez, no los de raíces hebreas, no los cristianos, no los pastores, no los de título, los justos, a la vida eterna. Es tremendo. Y como yo sé que se me van a levantar los de raíces hebreas, tengo que irme a Mateo 7, 21 y 23 rapidito. Dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es lo mismo que Cristo enseñó, es lo mismo que Moisés enseñó, es lo mismo que el Padre le dio. Pero como Jetrico le metió la mano a la ley y le enseñó a Moisés, mezclaron la ley de Baal. La ley de Baal, la misma ley de Shamash, los dioses de Madián. Y Hammurabi dice que Shamash bajó del cielo. Dice la historia, búsquelo y verá, dice la historia, y se la entregó a él. ¿Qué hace esa ley metida dentro de la Torá y dentro del Tanaj o el Antiguo Testamento? ¿Qué hace metida dentro del pueblo de Dios? Jeremías 8:8 fue muy claro el Señor. Los escribas la cambiaron porque Satanás le dio por cambiarla, leudar su palabra, así como ha leudado el Nuevo Testamento. Y así usted no quiera creer, hay mucha impostación, mucha mentira para confundir y engañar a su pueblo. Pero si usted no quiere caminar en la verdad, no camine en la verdad. Es su decisión personal.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, en el mismo que estábamos leyendo Mateo 25. Señor, Señor, identifícalos. ¿No profetizamos en tu nombre? Escuchen profetas, falsos profetas mentirosos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, y está hablando Cristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces pregúntese, si Cristo dijo que nunca los conoció, ¿quién los usa? Si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, según San Juan 14:17 y 14:26, es que nos guía toda la verdad y es Cristo, ¿quién los usa si Él nunca los conoció? ¿Saben que no hay otro evangelio, no hay otra palabra? Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel viniera del cielo con otra cosa muy distinta a la que enseñó realmente Dios, no le creamos. Tenía razón Juan cuando dice probar los espíritus si son de Dios o no. Primera de Juan 4:1. Tenía razón Cristo cuando dijo en Apocalipsis 2:2 que probamos a los apóstoles y nos dimos cuenta que no son. Tenía razón Cristo en Apocalipsis 2:18 al 21 cuando dice que las profetisas son manejadas con un espíritu de Jezabel, que no son de él. Y voy a terminar leyendo Isaías capítulo 1. Mira lo que dice Isaías, el profeta Isaías. Dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de el Eterno. Escuchad, mira lo que dice Isaías. Escuchad la ley de nuestro Dios. Escuchen ustedes de raíces hebreas. Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Cuál es la verdadera ley? No la que está impostada. Y esta sí es la que debemos seguir. Y los de raíces hebreas están incumpliendo esto por decir cumplir leyes humanas. Mire, escuchad la ley de nuestro Dios. Mire lo que dice el verso 11, forma de pregunta. ¿Para qué me sirveis, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunta en el verso 2, el Señor dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Miren lo que dice el verso 13, para los que están, mire, esto va para los que están cumpliendo fiestas, para los que están cumpliendo Shabbat, para los que están elevando incienso, para los que están prendiendo velitas, para los que se están encerrando a comer y a engordarse en el día del Shabbat, porque están cumpliendo las normas del Talmud, leyes impostadas, metidas por Jetro. Mira lo que dice el verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Le leo Isaías capítulo 1, verso 10 y voy en el verso 13. Luna nueva y día de reposo, o sea, lo que celebran en esos días, dice, es abominación para el Eterno. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Por eso son tan fríos y pierden la espiritualidad los que se meten a raíces hebreas. Pierden la esencia del Espíritu Santo. Y son solo bla, 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 sin sustento bíblico. Sin sustento ni siquiera la misma Torah que dicen que están cumpliendo. Vaya a hablar con ellos, vaya a ver confrontación y verá las respuestas de ellos. Entren a mi canal en YouTube, Pastor Carlos Bolívar, y miren las respuestas de ellos. Opiniones personales y yo les saco la palabra y les saco la palabra y ¿qué terminan? Ofensas y salen y se van. Ofensas, salen y se van. No cumplen la palabra. ¿Cómo se atreven a decir que oyen la perfecta voz del Padre? Si está aquí. Y hay algo más delicado todavía. Primera de Juan 4:12, Cristo dice, y lo ratifica en Mateo 11:27, que nadie ha conocido al Padre. Y si nadie conoce al Padre, ¿por qué los falsos profetas están diciendo por las páginas sociales, en YouTube sobre todo, que el Padre les habla? Para meditarlo, ¿cierto?
Dice el verso 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque están llevando a la condenación eterna a todo el que se está saliendo de la esencia de la ley perfecta de Dios, ratificada por Cristo. Ezequiel 33, léaselo. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Miren lo que es la esencia. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios no quiere rituales. No quieres que empieces a cumplir ritos. Quiere que ejerza la misericordia, y vuelvo y se lo leo. Aprenda a hacer el bien, busque el juicio, restituya al agraviado, haga justicia al huérfano, ampare a la viuda. Dice el verso 18, venid luego, dice el Eterno, y estaremos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué tenemos que oír? La perfecta voz del Eterno. No las voces de espíritus de adivinación ni engaño. Porque están tomando el nombre del Eterno en vano, contradiciendo todo lo que su palabra prohíbe. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Padre, te doy gracias en este momento por tu verdad, por tu palabra, porque el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guía toda la verdad, como dice San Juan 14:26, y nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que tú hablaste. Por eso tú mismo dijiste, escudriñad, escudriñen, escarben, miren, revisen, no coman cuento, no traguen entero. Vuelvan a la palabra del Eterno, vuelvan a su verdad. Misericordia quiere y no sacrificio. Para la viuda, al huérfano, al desvalido, al pobre, al que tiene hambre, al que tiene necesidad, al que está en la calle en este momento, mientras tú estás en tu casa con buen abrigo, en la calorcita, en este clima tan frío que está, y hay otros que están en las calles, tal vez sin con qué comer, tal vez sin una frazada para poder cubrirse en el frío, durmiendo por ahí, debajo de un techo, debajo de algo. Como pasa en los países latinoamericanos, donde hay muchos que se tapan con cartones, con plásticos, y duermen al frente de las casas, porque no tienen dónde dormir, no tienen dónde descansar. Como muchos van a los restaurantes a pedir sobras para poder comer, porque no hay quien los alimente. El mundo, la gente está preocupada por otras cosas, por vivir bien, por comer bien, por vestir bien, por andar bien. Pero nadie está cumpliendo con tu precepto, tu mandamiento, que es la misericordia, Señor. Al contrario, antes se molestan porque enseñamos la verdad. Nos señalan, nos critican, nos juzgan por llevar el pueblo a la verdad. Esa verdad que lleva al cielo, esa verdad que permite que el nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa verdad, como dice Apocalipsis 20, Señor, que cuando se abran los libros, también hay un libro que es el libro de la vida, Señor, y seremos juzgados. Todos seremos juzgados por la Torá, por la palabra del Eterno, por las Sagradas Escrituras, por lo que Cristo enseñó. Él es el juez, Él es ejemplo, Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. ¿Cuántos tienen comida de sobra en sus hieleras, en sus refrigeradores para botar mañana porque ya se les dañó, porque no la alcanzaron a consumir, mientras otros están suplicando en las paradas donde el cambio de luces para parar el tráfico, estirando una mano, pidiendo una moneda, pidiendo algo de comer? Perdóname, Dios, si algún día he tirado la comida porque no me la he alcanzado a comer, Señor.
Perdóname, Señor, si he botado ropa que ya no uso cuando otro la puede usar, Señor. ¿Cuántas mujeres viudas están por ahí suplicando por una ayuda? Y a nosotros se nos daña hasta la comida, Padre. ¿Cuántos están en las prisiones guardados porque han cometido errores, Señor? Y no hay quien les lleve una ayuda, nadie los visita, nadie les lleva tu palabra. Mientras la iglesia está preocupada en tener templos hermosos, templos grandes, mientras el pueblo está preocupado en tener mejores trocas, mejores autos, en vivir mejor, en vestir mejor, Padre. ¿Cuántas cosas tú dijiste que no se pueden hacer, Padre? Y ahora vienen nuevas doctrinas, Señor, a llevarse a la gente de la misericordia y pierden tu esencia del amor, Padre, para cumplir ritos, cosas que tú aborreces, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros mismos, Señor. Permítenos hacer lo correcto y empezar a practicar la esencia de Cristo, la esencia del Cordero de Dios, la perfecta ley del Padre Celestial, esa que ratificaste tú, Cristo. Te pido, Señor, que envíes ángeles, toquen nuestro corazón y nuestra conciencia, papito hermoso, y empecemos a practicar la verdad del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Voy a terminar dirigiéndome a todos los de Raíces Hebreas que por estar enseñando estas cosas me han tratado mal, porque yo sé que están viendo y muchos de ellos se han anexado ya a mi página porque han comprendido la verdad. Perdónenme por enseñar la verdad que está aquí escrita. No son mis pensamientos, no son mis opiniones. Es lo que el Eterno ha estipulado en su palabra. Y hasta el día que Él me tenga sobre la tierra y tenga aliento de vida, lo seguiré haciendo. No solamente enseñándola, sino practicándola. Ese ministerio siembra semillas de amor, cara a cara con el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mis amados hermanos, amigos, familia en Cristo, familia también en Raíces Hebreas y los que están en mesianismo, que están volviendo otra vez a la verdad. Esta es la perfecta voz de Dios. No necesitamos escuchar a hombres que guíen nuestra vida. No cometamos el error que cometió Moisés, que dejó de escuchar al Eterno y empezó a escuchar la voz de un sacerdote pagano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos pronto. Buenas noches.